estábamos compartiendo y hablando acerca de los oficios de Cristo. Hablamos ya del oficio profético de Cristo, Cristo hablándonos a través de las Escrituras. Cristo siempre nos habla a nuestros corazones a través de la palabra. Es muy importante, los que predicamos la palabra, los que enseñamos las palabras, podamos enseñar y predicar lo que la Biblia enseña, porque estamos hablando en el nombre del Señor. Y es la idea que estamos estudiando para que los hermanos que exponen la palabra desde el púlpito lo hagan con sabiduría de Dios. Por supuesto, siempre en dependencia del Espíritu Santo, sin Él nada podemos hacer. Dependemos pura y exclusivamente del Espíritu Santo en todo momento. La Biblia también anuncia que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá y que iba a gobernar como rey. También la Biblia nos enseña que el Mesías tendría una dinastía, un pueblo, el cual reinará y su reino iba a ser eterno. Dios le promete a David de que su reino iba a ser eterno, que su dinastía iba a ser eterna. Por supuesto, desde la perspectiva humana, decimos, eso no se cumplió, porque a medida que fueron traspasando los reyes del linaje de David, uno fue peor que otro, hasta que el linaje se perdió. Pero cuando Cristo nace, lo que hace el escritor Mateo, si ustedes vemos en el capítulo 1 de Mateo, Mateo comienza con la genealogía de Cristo. Y vemos como Cristo desciende de Abraham, desciende de la tribu de Judá y desciende de David, que le da, ¿no es cierto?, la jerarquía de ser heredero del reino prometido a Israel, porque el Mesías iba a ser rey. Ahora, no solamente cuando hablamos del reinado de Cristo o su oficio de rey, no solamente hablamos de su oficio como rey en la iglesia. Cristo es rey de toda la humanidad y es rey de todo el universo. La Biblia dice que en Él son sustentadas todas las cosas. Él sustenta todas las cosas, Él sostiene todas las cosas. El sol sale porque el rey quiere que salga. El sol se pone porque el rey quiere que se ponga. La lluvia cae porque el rey soberano quiere que la lluvia caiga. Todo sucede en nuestra vida dentro de la soberanía de Cristo como rey. Y por supuesto, en la iglesia, Él reina y nosotros como creyentes, debemos aceptar su centralidad y su preeminencia. Él es el único digno de gloria en la iglesia, Él es el único digno de honra en la iglesia, y Él debe tener la preeminencia en la iglesia porque Él es el rey de la iglesia. Nuestra alabanza tiene que estar dirigida hacia el Rey Cristo. Nuestras predicaciones deben estar apuntadas a exaltar a Cristo. Nuestra vida debe estar apuntada a exaltar a Cristo. Cristo es el Rey de nuestra familia, de la iglesia y de todo el universo. Y aquí está la promesa, 2 Samuel 2:7. 2 Samuel 7:16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Apocalipsis 19:16
y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo ejerce su reinado soberano sobre el mundo, la iglesia y la vida de cada creyente. El gran desafío para esta generación, donde todo se ha vuelto humanístico, donde el hombre trata de ser exaltado, donde en las puertas de las iglesias vemos la imagen de los hombres, la foto de un hombre, de una mujer, el gran desafío de esta generación es aceptar la centralidad de Cristo y despojar de la iglesia de la centralidad del hombre. Debemos de hablar de Cristo, debemos adorar a Cristo, debemos anunciar a Cristo, proclamar a Cristo desde las Escrituras. Y el otro oficio de Cristo es sacerdote. Dijimos que así como el profeta revela a Dios a los hombres, así como el profeta Cristo nos reveló al Padre como profeta, el sacerdote representa al hombre delante de Dios. Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, como Cristo es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublimes que los cielos. Nuestro sumo sacerdote es sublime. Nuestro sumo sacerdote, como dijimos antes, él no tuvo que ofrecer sacrificio por sí mismo, porque es santo, 3 veces santo, impecable. Él ofreció sacrificio por nosotros. También debemos entender que ese sacerdote santo e inocente se compadece de nuestras debilidades. Creo que cuando hablamos de la humanidad de Cristo, hablamos acerca de que Cristo nunca dejó de ser Dios, siempre fue plenamente Dios, pero en su encarnación adquirió la naturaleza humana y hoy está como hombre en los cielos, sentado a la diestra del Padre, y como sumo sacerdote intercede por nosotros. Inclusive la Biblia dice que muchas veces nosotros oramos mal. A veces no sabemos cómo pedir. Y muchas veces, en particular en los tiempos de aflicciones, ¿no es cierto? A veces no podemos orar por la aflicción que tenemos en nuestro corazón, o porque estamos muy enfermos, o en fin, o no sabemos qué pedir, o Señor, llévame, o Señor, saname. Pero dice que el Espíritu Santo, Cristo, nuestro Señor, dice que ellos claman con gemidos indecibles al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios. La idea que no quiere dejar esta palabra no es que Cristo está en los cielos como sumo sacerdote y dice, Padre, por favor, yo te pido que, mira, Héctor tiene esta necesidad, no sé si vos podés acceder o... No, dice la Biblia que clama con gemidos indecibles al Padre por nosotros. Nosotros muchas veces pensamos, por nuestra, nuestra tradición católica, pensamos que Cristo está allí con su pelo largo, indiferente, ¿no? Está preocupado todo el momento por nosotros. Está preocupado y está ocupado por nosotros. Como su sumo sacerdote, Él nos representa delante del Padre. No solamente eso, la Biblia nos enseña que hay alguien que nos acusa delante del Padre todos los días. Nos acusa. A veces con razón, a veces sin razón, pero Satanás nos acusa. Es el gran acusador. Sin embargo, Cristo nos defiende delante del Padre. Nos defiende delante del Padre. Por eso dice Hebreos 4:14,
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora, hemos presentado y hemos visto a Jesús desde el aspecto teológico. Pero también hay un aspecto, ¿no es cierto?, en la historia que nos habla del Jesús histórico. Jesús, por supuesto, para nosotros, Dios está sentado a la diestra, pero para el mundo secular, para el mundo, Cristo ha existido y hay evidencias históricas de que Cristo ha existido. No es una idea humana el cristianismo, no es un invento filosófico, no es una idea de algún hombre que se le ocurrió, vamos a inventar una religión que se llama la religión cristiana. No, Cristo ha existido. Y si vivió, murió. Y nosotros creemos que no solamente vivió, existió y murió, sino que resucitó. Kevin va a leer algunos aspectos del Cristo histórico. La paz del Señor a los hermanos. Amén. El Jesús histórico. Las evidencias históricas de la existencia de Jesús de Nazaret han sido admitidas y se pueden consultar con facilidad. Por supuesto que los evangelios nos relatan el nacimiento, el ministerio, las enseñanzas y la crucifixión y muerte de Jesucristo. También su resurrección, confirmada por testigos presenciales, y su confirmación en las epístolas. Pero también hay fuentes no bíblicas que nos relatan la existencia de Jesús de Nazaret, es decir, el Jesús histórico. El primer autor no cristiano en escribir sobre Jesús fue el historiador judío fariseo Tito Flavio Josefo, que nació en Jerusalén en el año 37 después de Cristo y murió en Roma en el año 100 después de Cristo, quien escribió la historia del judaísmo aproximadamente en el año 93 después de Cristo. En ella habla de Jesús, el supuesto Cristo. Josefo es un historiador muy respetado en el mundo académico. Cuando los romanos invadieron Jerusalén por la rebelión judía, el último espacio donde faltaba conquistar era un lugar, una montaña donde había una fortaleza que estaba sobre una montaña, así, y acá estaba el castillo, digamos, y los romanos tuvieron que hacer como si fuera una rampa para poder llegar, y allí pudieron conquistar el último espacio donde estaban los judíos. Y ahí estaban los sacerdotes y los escribas. Y entonces decidieron, ellos no se podían suicidar, pero decidieron matarse unos con los otros. Y estaba Josefo, y con el grupo de otros escribas y sacerdotes, y uno mataba a otro, mataba al otro, y bueno, y quedó Josefo último, por supuesto. Sin embargo, él no se mató. Pero que estuvo dentro de la provisión de Dios, porque él es el primero, un reconocido histórico y académico que va a hablar del Jesús histórico. Él dice que existió Jesús, el supuesto Cristo. No es un cuento, nadie ha inventado a Cristo, sino que los historiadores, digamos, seculares, inclusive el más respetado de esa época, que ha sido Josefo, ha hablado
de Cristo como un ser histórico, como un ser humano que ha existido en la historia. Sigamos leyendo. Veinte años después, los políticos e historiadores romanos, Plinio el Joven y Tácito, reconocidas figuras del Imperio Romano, escribieron sobre Jesús. Tácito escribe sobre la condena de Jesús en la época en que Poncio Pilato era prefecto en la provincia romana de Judea, cuando Tiberio era emperador del Imperio Romano. Plinio el Joven escribe sobre el hecho de que en el norte de Turquía los cristianos adoraban a Jesús como un dios. Tácito considera el cristianismo como una superstición destructiva, mientras que Plinio el Joven considera los cristianos un montón de cabezas duras. Así, dos historiadores romanos escriben acerca de Cristo. Inclusive el primero da el momento de su muerte y quién gobernaba en el momento de la muerte de Cristo. Una vez yo compartí con los hermanos acerca de qué perspectivas tenía la iglesia en su comienzo con respecto a su éxito como iglesia. Primero, Jesús, como decían los romanos, un hombre, un carpintero, un judío encima, que muere en una cruz por los romanos. Ahora, los discípulos de Cristo, los que habían estado con él, que habían caminado con él y aprendido sus lecciones, en la primera, vuelta de cambio, huyen, muertos de miedo. Ahora, ¿qué perspectiva de éxito tenía tal iglesia? Donde los dioses romanos eran dioses poderosos, eran dioses majestuosos. Sin embargo, había que decir que Jesús, un carpintero de Galilea, murió en la cruz, humillado por los romanos, desnudo en la cruz, y él era Dios. ¿Qué perspectiva de éxito humanamente tendría? Ninguna. Sin embargo, 100 años después del sacrificio de Cristo, de su resurrección, la mitad del Imperio Romano ya era cristiano. Porque entendemos que el Evangelio no es una filosofía humana, no es un pensamiento humano, no es invento humano, sino lo que dice Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Y Pablo dice, yo no voy a explicar nada, no voy a explicar nada raro, no voy a explicar nada que confunda a la gente, voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Para los judíos es tropezadero, para los griegos es locura, pero Cristo crucificado es el mensaje que tenemos que dar. Y fue exitoso. Y el mundo conocido, 300 años después, es cristiano. Por eso hoy tenemos el desafío como iglesia nosotros, ustedes como personas jóvenes, de predicar a Cristo crucificado. No tratar de ver en otros lados donde se enseña cuestiones humanísticas, donde hay proyectos humanísticos, donde hay estrategia humanística. Tenemos que predicar a Cristo y a este crucificado, y Dios va a respaldar a la iglesia. Dios va a respaldar a la iglesia. A pesar de las distintas opiniones que existían sobre Jesús, nadie ponía en duda su existencia histórica.
Por supuesto que no existen evidencias arqueológicas de la existencia de Jesús. No hay restos óseos, su tumba está vacía. Por eso las principales evidencias siguen siendo las fuentes escritas del origen del cristiano, judío y romano, y la mayoría de estos textos no dejan ninguna duda que Jesús vivió. Si Jesús vivió, tuvo que morir, pero la experiencia de su resurrección no entra dentro de las competencias de la historia secular. Esto está fundamentado en la fe de los discípulos y la Iglesia. Mientras que los rabinos consideran a Jesús un bastardo de María y un brujo, el escritor Luciano de Samosata y el filósofo griego Celso lo consideraban un estafador y un pícaro. Nadie, sin embargo, duda de su existencia. Pero para la Iglesia, Jesús es el Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad que se hizo carne para habitar entre los hombres, para morir por los pecados de los hombres, para reconciliarnos con Dios. Resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre para interceder por su Iglesia. Prometió volver y lo esperamos, porque en un abrir y cerrar de ojos Él volverá y toda rodilla se doblará delante del Señor de señores y Rey de reyes.